Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Señora de Juan, esta comisión de investigación a la que le hemos citado en el día de hoy trata de esclarecer si en la creación y en el desarrollo de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense y también de los másteres que incluía esta cátedra, se cumplieron todas las premisas reglamentarias que establece la propia normativa de la universidad o, por el contrario, hubo algún trato de favor hacia la directora de la cátedra y codirectora de estos másteres. Usted está aquí como excoordinadora de la cátedra y también del máster de dirección de fondos, y dentro de esas funciones que usted ejercía en su condición de coordinadora, queremos hacerle una serie de preguntas a las que nos gustaría que nos respondiera de forma clara y directa. ¿Cuál era exactamente su función como coordinadora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y del máster de dirección de fondos? Bueno, primero, buenos días a todos, gracias. El micrófono, por favor. Sí, tiene que dar el micrófono. La falta de costumbre. Buenos días a todos, gracias por invitarme a esta comisión de investigación. Respondiendo a su pregunta, es verdad que ustedes me han citado como ex coordinadora del máster de captación de fondos, aunque efectivamente también era ex coordinadora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva. Mis funciones dentro del máster eran muchas y muy variadas, desde la información de los solicitantes como alumnos dentro de la cátedra, o sea, dentro del máster, hasta el seguimiento o el acompañamiento de los alumnos dentro de su experiencia formativa dentro de la universidad. También hacíamos labores técnicas de que a los alumnos no les funciona el wifi y tal, porque la universidad, como ustedes saben, no tiene demasiados recursos, y el técnico venía de lunes a viernes por las mañanas, justo cuando no había clases. Hacía acompañamiento, gestión de todo el profesorado, hacía la revisión de los contenidos año a año, incluíamos algún tipo de contenido que consideramos relevante de cara a lo que estaba pasando en la sociedad. Toda la gestión, digamos. Y dentro de la cátedra, pues igual, coordinaba toda la actividad que tenía la cátedra. Le puedo listar todo lo que hacía, pero podemos tirar aquí. ¿Quién le establecía las directrices en esa gestión? Begoña Gómez. ¿Begoña Gómez? ¿Solo Begoña Gómez? Solo Begoña Gómez. Solo Begoña Gómez. ¿Mantenía usted entonces, entiendo, reuniones periódicas con la señora Begoña Gómez? Claro, trabajamos. ¿Presenciales? Sí. ¿Quién la asistía? ¿Ella sola o iba acompañada de alguien? Ella sola. Ella sola, no iba acompañada nunca de nadie. ¿Y dónde se establecían esas reuniones? ¿En la universidad? Normalmente en la universidad. ¿Normalmente en la universidad? ¿Alguna vez en la Moncloa? Alguna vez. ¿Alguna vez en la Moncloa? Para ella era más fácil que desplazar todo el equipo de seguridad. Para ella era más fácil reunirse en la Moncloa. ¿Y saben qué parte de la Moncloa se reunía? En un despacho. ¿No? En un despacho. ¿No era en su residencia? O sea, dentro de su residencia, pero en un despacho. Dentro de la parte residencial. En la parte gubernamental, digamos. ¿Percibía usted alguna remuneración por esas funciones de coordinación? De la cátedra no, de los másteres sí. De los másteres sí. Tal y como está establecido en los presupuestos. ¿Y la señora Gómez tenía alguna remuneración también por esa dirección de cátedra o codirección de los másteres? Por la codirección sí, por la cátedra no. ¿Sabe más o menos qué importes? No lo sé. No lo sé, pero sabe, si gestionaba todo lo que nos ha contado, sabe los importes que aparecían en los presupuestos, por ejemplo, sí, de los másteres, ¿no? Sí, de todas formas en la universidad, para el personal externo, tal y como éramos Begoña Gómez y yo, el límite máximo está en 15.000 euros anuales, con lo cual, en cualquier caso... El límite máximo, 15.000 euros anuales para la dirección o para la coordinación. En todos los conceptos. Insisto, en la cátedra nadie cobraba nada. Ni Begoña Gómez como directora, en los másteres ni yo. sí. En los másteres sí, pero había dos partidas diferenciadas, una para la dirección y codirección, sí, y otra para la coordinación. Exacto. Que entiendo que era la que usted asumía. Exacto. Y máximo hasta 15.000 euros. Sí. ¿Y por qué en uno de esos presupuestos aparece la cantidad de 22.176 euros? No lo sé. No lo sabe.
De todas formas, esos presupuestos que están dentro de las propuestas, que yo también hacía dentro de mis funciones, presentar las propuestas a la comisión, bueno, primero a la Escuela de Gobierno y después a la Comisión de Formación Permanente, estaban aprobados por ellos. Y se elevaba a, ya lo contó aquí el otro día O sea, usted hacía la propuesta, se emitía a la Escuela de Gobierno y la Escuela de Gobierno la aprobaba, en su caso. Y aparecían esas dos partidas. La aprobaba y la elevaba a la Comisión de Formación Permanente. Y siempre existían esas dos partidas, una para dirección y codirección, 15.000, otros años 22.176, y luego la parte de coordinación, que era un importe más inferior a la de dirección. Bien, ¿qué tipo de software o plataformas digitales se desarrollaron en el seno de la cátedra? Se habla del proyecto tecnológico que teníamos dentro de la cátedra. Me van a permitir, y como esta cuestión está judicializada, no contestar a preguntas. ¿Pero usted está imputada en ese proceso? La cuestión sí está judicializada. La cuestión está judicializada y entonces no se pueden dar respuestas sobre ello. ¿Perdón? Que hoy está compareciendo la señora Begoña Gómez, pero no usted en sede judicial. Ya, pero por eso me van a permitir, dentro de mi derecho, no contestar ese tipo de preguntas. ¿Y nos puede contestar a cuál era el propósito de esa plataforma de digitalización? ¿Cuál era el objetivo de esa plataforma de medición del impacto que aparecía en...? Lo voy a contestar muy brevemente y por deferencia. En todas las actas de las comisiones mixtas, todas, aparece que dentro de las actividades de la cátedra y como cumplimiento de esos objetivos íbamos a desarrollar un proyecto tecnológico donde nadie cobraba o percibía una remuneración económica y estaba destinada a ayudar, tal y como dice el reglamento de las cátedras, al entorno productivo español, al tejido empresarial, en concreto a las pymes, a gestionar y a medir el impacto que hacen. Y esto está de acuerdo con la normativa que viene de Europa, que cada vez más les van a exigir este tipo de informes. Ya no solo el informe financiero, sino lo que se llama el informe no financiero, informe de sostenibilidad. Ahora, es verdad que ahora solo se lo exigen a empresas de más de 500 empleados, pero cada vez más van a ir bajando el número. Y esto es algo que ellos no tienen recursos, no tienen formación, no tienen capacidad de hacerlo. Este software pretendía, insisto, de manera gratuita para ellos. De manera gratuita para las empresas. Exacto. Vale. Un uso gratuito de esta plataforma, de este software. Proyecto tecnológico, sí. Para ayudarles a entender qué es esto de la sostenibilidad que se oye tanto y que en el fondo no se sabe muy bien qué es. Bien, vale. Y entonces eso se impulsa con ese objetivo totalmente apropiado. Altruista. Altruista para las empresas, se impulsa desde la cátedra y se contacta pues con grandes empresas que eran las que podían poner... No voy a contestar a estas preguntas. Le he explicado pero lo no que era nos la puede decir plataforma. qué empresas eran. No voy a contestar a estas preguntas. Vale. Y nos puede contestar si se reunieron con esas empresas para poner en marcha esa plataforma tan valiosa para las empresas. Yo insisto y entiendo que usted insista, pero le vuelvo a repetir. Sí, pero mire, señora de Juan, en el proceso judicial es una cosa aparte a este Parlamento y a esta sede parlamentaria. Usted no tiene ningún impedimento para contestar preguntas que no tienen que ver con el proceso judicial, porque en el proceso judicial lo que se está investigando es un presunto o posible delito de apropiación indebida. Yo lo que le estoy haciendo son preguntas de cómo se puso en marcha esa plataforma que desde la cátedra se quería poner en funcionamiento y además, como usted bien ha dicho, a disposición de esas pymes de manera gratuita, de manera altruista, para que esas pymes, como usted bien ha dicho, ¿no? Supieran qué era esto, ¿no? de la sostenibilidad. Yo le estoy haciendo preguntas de cómo se desarrolló ese programa o ese software o esa plataforma digital, no de lo que se está judicializado, que es la apropiación de esa plataforma. Entiéndame, o sea, no tiene nada que ver. Tampoco me va a contestar
qué parte, o sea, estas 3 empresas que pusieron en marcha esa plataforma, cuando abandonaron esa plataforma, ¿en qué punto estaba el software de desarrollo? Ya le he dicho que entiendo sus preguntas, pero que no voy a contestar. Pero entonces, voy a insistir, entonces el software no se ejecutó. Un proyecto tecnológico. Pero... ¿El proyecto tecnológico no empezó a desarrollarse en ningún momento? Bueno, bien. Usted gestionaba, nos acaba de decir, los presupuestos, ¿no? Hacía esa propuesta de presupuestos para que luego los órganos colegiados pertinentes en cada cosa... De la formación permanente. De la formación permanente. ¿De la cátedra no gestionaba usted los presupuestos? ¿Y entonces quién lo hacía? Yo creo que aquí se ha explicado sobradamente. La directora de la cátedra, como cualquier director de cualquier otra cátedra, hacía una propuesta de gasto y los órganos de la universidad, en principio la Escuela de Gobierno, que es que lleva la gestión económica de la cátedra, y después los órganos de la universidad, la verdad es que no sé muy bien cómo funciona esto, aprobaron o no aprobaron esos gastos, pero como en cualquier otra facultad, como en cualquier otro órgano de la universidad. Sí que quiero dejar claro una cosa, perdone. La cátedra no tiene figura jurídica. La única figura jurídica que hay en la universidad es la propia universidad. Sí, y sí. Las facultades, nadie. Solo hay un único CIF. Pero la cátedra tenía unos fondos asignados que el otro día aquí la gerente de la Escuela de Gobierno explicó muy bien cómo funcionaban, y esos fondos se gestionaban en la contratación de determinados servicios o necesidades que tuviera la cátedra, y esa gestión, o sea, esa dirección de en qué se gastaban esos fondos. Esa propuesta de gasto. Esa propuesta de gasto, cuando la había, señora de Juan, porque a veces no la había. Como por ejemplo en el contrato de Making Science, no hubo propuesta ni previsión de gasto, sino que hubo directamente el gasto, y por eso fue un contrato nulo de pleno derecho. Bueno, cuando la interventora dijo que hubo una absoluta inobservancia de los procedimientos de contratación establecidos, no solo en la normativa de la universidad, sino también en la ley de contratos del sector público. Yo creo que aquí lo explicó muy bien la interventora en esta misma sala, y mucho mejor de lo que lo pueda explicar yo, porque yo no soy experta en este tipo de cuestiones. Bien. Mire, las actas de la comisión mixta de la cátedra las firmaba usted en calidad de secretaria de la cátedra extraordinaria. Exacto. Aparte de coordinadora, y en estas cátedras sí que hablaba usted de la plataforma y hablaba de las empresas, y concretamente hablaba de la empresa Google Spain. ¿Conoce usted el convenio que firmó la universidad con Google Spain? Sí. ¿Lo conoce? Sí. ¿Qué términos decía ese convenio? Insisto que no voy a entrar, pero sí lo conozco, y sí que había un convenio firmado por la universidad y visado por la asesoría jurídica de la universidad. ¿Y en ese contenido del convenio aparecía una aportación económica de Google Spain a la cátedra por 36.000 euros? Por 40.000 euros. Por 40.000 euros, pero solo se ingresaron 36.000. Porque la universidad, cualquier ingreso que se hace dentro de la universidad, el 10% se queda en la universidad. De acuerdo, 40.000 euros. ¿Y para qué era esa aportación económica de Google? Para pagar a sus proveedores, que uno de ellos era Making Science. Para pagar a los proveedores de Google en el desarrollo de esa plataforma. Evidentemente, es decir, Google hace una aportación a la universidad y él dice, yo trabajo con una serie de proveedores para esto, para esto, para esto. Y trabajamos y a nosotros nos pareció bien. ¿Y también cubría o era uno de esos proveedores Deloitte? No. Deloitte no, solo era Making Science, pero lo que factura Making Science fueron 24.200 euros, y aún así Google aportó 40.000 euros para ello. Bien. Y hay un remanente en la cátedra, y si quieres luego hablamos de eso. Aparte, esa colaboración altruista que hicieron al inicio del desarrollo de la plataforma junto a Indra, como aparecía en el anexo que aparece con la adenda. Google solo hizo esa aportación. Google solo hizo una aportación económica y nada más. Google trabajaba con la Universidad Complutense, de hecho son patronos de su fundación, y el vicerrector nos propuso trabajar con Google, y a nosotros nos pareció bien.
Bien. ¿Y tiene conocimiento? No voy a hablar más de esto. Bien. ¿Sabe si ese software o esa plataforma, como usted la llama, fue registrada en la Oficina de Patentes y Marcas? No lo sé, pero no voy a hablar de esto. No lo sabe. Mire, el vicerrector de Tecnología de su universidad puso de manifiesto que no le constaba vinculación de la Universidad Complutense con los dominios transformatsc.com, transformatsc.es, transformatsc.org, que nunca habían pertenecido a la universidad ni nunca habían sido de su titularidad. ¿Puede confirmar esto? No voy a contestar ese tipo de preguntas. ¿Tampoco? Son dominios, no tiene nada que ver con lo otro. Hombre, tiene bastante que ver. Tiene bastante que ver. Entonces tampoco nos va a contestar a por qué razón el 14 de julio del 2023 se solicitó el cambio de titularidad a la empresa de Arsis. ¿Estaban a su nombre y los quiso pasar a nombre de Begoña Gómez? Bien. ¿Se sintió usted presionada en algún momento por agilizar procesos administrativos o tomar decisiones? Jamás. Jamás. ¿Por qué razón cuando usted pedía presupuestos a las empresas se daba un plazo tan breve de 24 horas? Esto yo creo que es la práctica habitual de... ¿Es la práctica habitual pedir a las empresas para realizar una contratación menor por un importe de 14.999 euros que manden los presupuestos para realizar esa contratación y darles un plazo de 24 horas y 5 minutos para que manden esos presupuestos? ¿Es lo habitual? Supongo que sí. De todas formas, ¿sí? Yo creo que esto no es ninguna ilegalidad, ¿no? Y esto ya lo contestó la interventora aquí mismo, ¿no? No, la interventora no contestó esto. La gerente, la semana pasada, sí que contestó que... Pues me repito su palabra. Textualmente contestó que ella intentaba encauzar las cosas cuando tenía que solventar porque se rozaba la ley y que cuando ya no podía solventarlo, pues entonces se daba un toque de atención a las personas que gestionaban estos recursos, que me imagino que era usted y la señora Gómez. ¿Qué opina de esas acusaciones sobre el intrusismo profesional? Yo aquí no vengo a dar opiniones, vengo a contar lo que pasó dentro de la gestión de la cátedra. Bueno, y no nos lo está contando, perdóneme, pero me parece bien. ¿Puede garantizar que todos esos fondos que ustedes gestionaban, y concretamente usted en calidad de coordinadora, fueron utilizados exclusivamente para fines académicos? Sí. ¿Lo puede garantizar? Sí. Bien. ¿Cree que la relación de la señora Gómez con el presidente del gobierno de alguna manera influyó en las decisiones que se tomaban para esas contrataciones? En ningún caso. En ningún caso se influyó. ¿Usted conoce desde hace mucho tiempo a la señora Begoña Gómez? Yo la conozco, yo me matriculé en el máster de captación de fondos en el curso 19-20. Y yo conocí a la señora Begoña Gómez el primer día de clase. Puede ser finales de octubre del año 19. O sea, usted en el año 19 conoce a la señora Begoña Gómez en el primer curso en el que se imparte el máster de fondos. No era el primer curso. ¿No? No era el primer curso. Yo hice el máster de captación de En fondos. El primer curso que se pone en marcha la cátedra de transformación social competitiva, usted estaba cursando el máster de fondos. No, esto en el 2021. No, 19-20. 19-20 usted es alumna del máster de fondos. ¿Y cuándo pasa a ser coordinadora de la cátedra y coordinadora del máster? Al terminar Bueno, yo habrán leído mi currículum. Yo soy química de formación y he hecho varias cosas en mi vida y siempre me ha atraído la parte social. Por eso me matriculé dentro del máster y yo no sabía que Begoña Gómez era la directora. Me la encontré allí. Al terminar a nosotros nos tocó el año de la pandemia, con lo cual fue un poco bastante caótico, y a raíz de eso Begoña empezó a tener una relación más fluida o más intensa con los alumnos, precisamente por todo ese tipo de problemas. Pasamos de clases estrictamente presenciales a dar las clases de manera online, como el resto de españoles.
Y al finalizar el máster, Begoña me invitó a ayudarla o a colaborar dentro de las tareas de coordinación del máster de captación de fondos, exclusivamente. Y esto fue junio, julio del 2020. Me invitó al famoso congreso, donde sale el vicerrector, el congreso de TSC, en calidad de invitada. Yo no colaboraba en las tareas de la cátedra. Ni colaboraba tampoco con el máster de transformación social competitiva. Oiga, ¿y usted entonces por qué los emails que mandaba desde su dirección de la UCM aparecía coordinadora de máster de dirección de fondos y máster de transformación social competitiva? Porque era la firma de su email. Sí. Porque a partir de ese año, del año 20, y ese primer curso de transformación social competitiva, efectivamente yo ejercía las labores de coordinación de ese máster. Entonces también ejerció labores de coordinación en los dos másters. No me decía, nunca había ejercido nada con el máster de transformación social competitiva. Ah, eso es más tarde del tiempo. Bien. Lo he explicado bastante bien. Le queda un minuto, sí, señora presidenta, termino ya. ¿Sabe si se han realizado alguna auditoría independiente de las actividades académicas de la cátedra o de los máster? No, porque yo creo que no ha lugar a eso. ¿Era usted responsable de presentar las memorias económicas y de actividades? La responsable última es la directora de la cátedra. ¿Pero usted colaboraba en esas labores de la memoria? En todos los asuntos de la cátedra. ¿Y por qué no se presentaron? Sí se presentaron. ¿En tiempo y forma, según declaró el vicerrector de Relaciones Institucionales la semana pasada? Sí, lo que dijo aquí el vicerrector no fue exactamente así. Dijo que en 3 ocasiones se les solicitó esas memorias y que no se presentaron en tiempo y forma, que los miembros de la Comisión Mixta de Seguimiento no tuvieron esa información y que por eso no se pudieron aprobar ni en julio ni el 28 de octubre. ¿Me está diciendo usted que el vicerrector mintió en esta comisión? Yo digo que eso no fue así. De acuerdo. Ha quedado claro, señora de Juan. Muchas gracias. Nada.